Y hoy, bueno, pues ya partieron Jesse y Jairo y me siento bien raro, ¿sí? Estuvieron acá casi 2 meses Jesse y Jairo compartiéndonos unas palabras pesadísimas. Para los que no se enteraron, Jessica y Jairo son los pastores nuestros de Majo y mío, nuestros pastores. Estuvieron acá 2 meses porque ellos viven en Chile y al estar aquí de visita estuvieron impartiéndonos mucha palabra. Y en todo ese tiempo que ellos estuvieron aquí, no sé cuántos aquí podrían estar de acuerdo conmigo de que crecimos, ¿sí? Qué poquitos crecieron. Díganme que alguien más creció, o sea, viajaron desde Chile, les repito, a traernos una palabra y de que, no, pues así como que más o menos. Pero realmente, o sea, yo puedo percibir como si la iglesia hubiéramos avanzado dando pasos agigantados hacia el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el día de hoy me quedo con una carga importante y especial de tomar todo esto que estuvimos aprendiendo, palabras como lo que compartía Miri ahorita mientras ministraba de que Cristo es suficiente, y un mensaje tan sencillo como ese. O sea, ¿puedes creerlo en tu corazón? ¿Cristo es suficiente? ¿Puedes confesarlo no solo con tu boca, pero que tu corazón esté de acuerdo con lo que tu boca está confesando y decir, Cristo es suficiente? Y luego hace también como 1 mes Jairo estuvo compartiendo, Cristo está con nosotros, ¿sí? Cristo está con nosotros, Cristo está en ti. Y hoy quiero traerles un mensaje que se resume en esto. Y quiero pedirte que lo repitas conmigo. Me voy a tomar de esa práctica de Jairo, ¿sí? Quiero que digas conmigo, en Cristo ya no hay condenación. ¿Puedes decirlo conmigo? En Cristo ya no hay condenación. Muy bien, vamos a partir, oramos, cerramos aquí el tiempo. Casi, ¿verdad? Con eso es suficiente. En Cristo ya no hay condenación. Y saben, estas han sido unas palabras que han estado en mi mente estas últimas semanas, dando vueltas, porque lo que aprendimos del hecho de que Cristo está en nosotros es algo que vuela la cabeza de cualquier persona, pero de repente en ocasiones hemos tenido esta idea que por ciertas acciones, que por ciertas cosas que tú y yo hacemos, Cristo se separa de nosotros, que voltea a Dios su rostro de nosotros porque pecamos. Y hoy quiero darte un mensaje que espero que te traiga mucha libertad, porque a mí me ha traído muchísima libertad. Y es el mensaje de que en Cristo ya no hay condenación. Sabes, en Mateo 11, si pueden poner este versículo, voy a estar leyendo de la NTV el día de hoy, por la simplicidad de cómo lo describe. Mateo 11, Jesús, estando con sus discípulos y algunas otras personas escuchando, les dice lo siguiente: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Verso 29 dice lo siguiente: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Y yo no sé cuántos de aquí pueden leer este pasaje y decir, wow, yo creo este pasaje en su totalidad. O sea, lees el 28 y dices, yo he llegado a Cristo y he descansado. Yo estaba cansado y estaba cargando cargas pesadas y vine a Cristo y encontré descanso. Y la mayoría de nosotros quizá tuvimos una historia así. Quizá tuvimos una historia veníamos de algún momento en nuestra vida donde casi fue la última cosa, el último recurso al cual acudimos y fue a Cristo, y ahí encontramos que estas cargas que traíamos se aliviaron y dijiste, wow, qué increíble. Pero luego empezaste a caminar y por alguna razón u otra, de repente en los deslices empiezas a sentir esta carga otra vez, empiezas a sentir los belices que se empiezan a amontonar y pasa el tiempo y de repente te das cuenta de que ya no me siento tan ligero como estaba antes. Y muchas de las ocasiones
es a causa del pecado, ¿sí? Muchas ocasiones es a causa de hábitos que estamos en el proceso de vencer, en el proceso de que hemos entendido que han terminado en la cruz, pero ahora es el proceso de ir sanando y saliendo de esos hábitos. Y pensaba que muchos de nosotros seguimos cargando tanto equipaje que no estamos llamados a cargar. En los viajes que hemos podido hacer, Majo y yo, una de las cosas que más me gusta es ir viajando ligero. ¿Sí? ¿Alguien es de esos? ¿Alguien son de los que pueden empacar toda una semana en una mochilita? ¿Sí? No, hay unos que dicen, no, ni al caso en lo absoluto. Pero a mí me encanta. Yo soy feliz de llevar 4 boxers y duermo en boxers, ¿sí? O sea, olvídate de pijamas. 2 pares de calcetines porque, bueno, tengo la ventaja que no me suda tanto el pie, digo, ok. Y unas cuantas camisetas que ahí las tallo nada más y le doy una renovada. Y a mí me gusta viajar ligero. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo. Para empezar, no tienes que ir a la documentación. Yo llego 45 minutos antes al aeropuerto y me subo casi directo al avión, suponiendo que no hay ningún imprevisto en la carretera, ¿verdad? Bien arriesgado yo, viviendo al límite. Pero yo amo eso, amo esa sensación de que me bajé del carro y me subí al avión, ¿sí? Casi. Pero me da mucha curiosidad, y sé que a todos les ha pasado, cuando te toca ver personas que no traen 1, 2, 3, 4 maletas, traen 4 o más, pero de esos belices que son una cosa de tela gigante porque una cosa dura no lo va a contener, ¿sí? O sea, es una cosa inmensa y gigantesca y ahí andan por todo el aeropuerto arrastrando esas cosas y andan haciendo fila y yo me apiado de sus almas, ¿sí? Yo me apiado de sus almas, pero qué alivio es bajar tan ligero, ¿verdad? Todo es más sencillo de atravesar, todo es más rápido y todo es más disfrutable realmente. Aunque después estés dándote cuenta que te faltaron boxers. Pero yo estoy hablando del viaje, ¿sí? Yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Nos hemos sentido así cargados en algún momento de tu vida? ¿Te has sentido cargado así recientemente? O quizás te sientes cargado así hoy por condenación. Te sientes condenado porque quizá esta semana algo sucedió que sabes que no debía suceder. Algo que sientes que rompe la relación y el fluir de la vida de Dios en tu vida. Y dices, no puede ser. Y de acuerdo a lo que me enseñaron, Dios acaba de voltear su rostro de mí y se aleja y se contrista. Se contrista de mi pecado en este momento y casi pareciera que ahí nos empezamos a cargar con todas estas maletas porque para cuando ya estás intentando soltar esa maleta ya se te trepó otra, ¿sí? Otra situación, algo más sucedió. Y yo quiero hacerles esta pregunta, ¿por qué entonces si el Evangelio es una buena noticia que aligera cargas, nos sentimos a veces tan cansados y cargados por la condenación? Porque si el Evangelio es un descanso, en ocasiones me siento más cansado a veces de lo que cuando llegué quizá a conocer a Cristo. Me siento súper cansado porque igual y algunos han llegado a decir, nunca me dijeron que iba a llegar a Jesús y qué padre todo el descanso, pero luego como que todas estas reglas me siento cargado y siento que no logro llegar a la meta, no logro llegar a ese punto en donde me siento completamente libre. Porque Danilo, esta semana vi pornografía, esta semana robé, esta semana le mentí a mi esposo o a mi esposa. Dios, ¿qué hago con todas estas cosas? Porque siento que cada vez me alejan más de ti. Y si tú te sientes así o te has sentido así el día de hoy, bienvenido. No eres primero que nada el primero ni el único, porque yo me siento y me he sentido así. Me he sentido así. Pero este mensaje es un mensaje de libertad. Jesús, cuando dijo estas palabras, les estaba compartiendo estas palabras a personas, al pueblo judío, que por años habían sido cargados no solo por la ley,
sino por tradiciones y exigencias que los maestros judíos habían puesto sobre las personas. O sea, deja tú la ley que Dios les da, que encontramos en la palabra, sino que además las tradiciones las empezaron a volver ley. Y si no te lavabas las manos, entonces era una culpa. Y si no te lavabas los pies antes de entrar a una casa, entonces pasaba esto. Y todo era como carga tras carga, tras carga, tras carga, tras carga, tras carga. Y de repente Jesús llega y les dice, todos aquellos que estén cansados y cargados, vengan a mí y yo les daré descanso. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil. Les han complicado su yugo, les han complicado su carga, pero les digo algo, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y qué especial si podemos compartir un yugo con Cristo. Qué especial si podemos compartir ese yugo con Él, porque entonces sabemos que podemos encontrar descanso. Pero quizá la pregunta es, ¿y dónde está ese descanso? ¿Y por qué no lo siento? ¿Y por qué no lo experimento? Y esta es la razón, muchos de nosotros, si no es que la mayoría, seguimos esclavizados al peso de la ley por falta del entendimiento y profundidad de la gracia que está disponible, por falta de entender conceptos tan sencillos como el nuevo pacto, ¿sí? Que hemos estado hablando estos meses atrás. El nuevo pacto, un pacto en el cual Dios hizo un pacto con nosotros incondicional. Para reforzar esta enseñanza, en el Antiguo Testamento encontramos el antiguo pacto por el medio del cual Dios se relacionaría con su pueblo. Y la manera en la que Dios dice que se iba a relacionar con el pueblo era, si el pueblo cumplía ciertas cosas, entonces Dios iba a responder de cierta manera. Si Dios hacía algo, el pueblo tenía que responder de cierta manera para que así siguiera la bolita girando. Y entonces ese era el pacto. Pero luego en el Nuevo Testamento, después de Cristo, encontramos que el nuevo pacto es un pacto que Dios hace con nosotros y no nos involucra a nosotros. Sí, dice, yo hago este pacto con ustedes de que pondré mi espíritu en ustedes y transformaré sus corazones de piedra a corazones de carne. Y no solo eso, sino la ley está escrita, yo la voy a escribir en sus corazones. Y ahí queda. No dice, si ustedes hacen. Dice, yo prometo hacer esto con ustedes, con aquellos que pongan su mirada en el nombre de Jesucristo, como cantábamos ahorita. Porque no hay otro nombre como el de Jesús. Y hay una historia a la cual yo quiero entrar, que nos va a ayudar a ilustrar esto que estoy enseñando de una manera muy, muy práctica y muy, quizá, pues, ilustrativa, pues. ¿Están conmigo? ¿Alguien está perdido? ¿No? ¿Todos bien conmigo? Ok. Y esta historia no la encontramos en el Nuevo Testamento, sino que la encontramos en el Antiguo Testamento. Y es una historia basada en la vida de David, ¿sí? ¿Por qué se oye eso? ¿Quién sabe? Es una historia en la vida de David. Y para los que no están quizá muy familiarizados con David, aunque se me haría extraño, pero por si no, David es el de las mañanitas, ¿sí? Sí, es David el que escribe la mayoría de los salmos, un pastor de ovejas que un día es ungido como rey. Y es este personaje que vemos en la Biblia, una persona histórica que vence a Goliat. Y alguien que la palabra dice esto, alguien conforme al corazón de Dios, ¿sí? Alguien conforme al corazón de Dios. Y te voy a decir algo que yo he comprendido estas últimas semanas, y es que otra cosa que destaca de David es que David tuvo una revelación y un entendimiento del nuevo pacto y de la gracia aún antes de su tiempo, ¿sí? Jesús todavía no había venido, todavía el nuevo pacto todavía no estaba disponible para las personas, para nosotros, pero David tuvo un entendimiento de la gracia del nuevo pacto, de una relación con Dios en el cual él entendía lo amado que era por Dios. Y ese amor transformó su vida, tanto así, imagínense que David es de las pocas personas, si no es que la única, en el Antiguo Testamento que vemos que puede dormir cerca del arca del pacto cuando él no era un sacerdote. Y quizá te preguntas de qué, ¿y eso qué tiene que ver?
Si tú no eras sacerdote y tú estabas cerca del arca del pacto, tú ibas a morir instantáneamente por el pecado, por la santidad de esta arca o esta presencia de Dios. Pero David vemos que él dormía cerca del arca sin ser sacerdote. Tenías que ser sacerdote para hacerlo. Y luego él comió de los panes reservados para los levitas. O sea, le valía queso, ¿sí? Le valía queso porque tenía un nivel tan profundo de la gracia, como si Dios hubiera hecho un pacto como el del nuevo pacto con él, pero realmente no. O sea, es de que ¿cómo puede suceder esto? Ese pan estaba destinado para los levitas y si alguien tomaba de ese pan iba a ser castigado de acuerdo a la ley. Pero David vemos que no le sucede eso. No vemos que sucede eso. Si se dan cuenta del entendimiento de la gracia, de que Dios me ama, se sabía sumamente amado por Dios. Y él sabía que el amor de Dios era mucho más grande que el amor de David hacia Dios. Entonces eso lo definía a él. Eso definía su vida. Pero hay otra historia que es como la mancha más oscura en la vida de David. Y aún ahí vemos algo impresionante del entendimiento de David, del nuevo pacto, del arrepentimiento y de que no hay condenación. Chequen lo que sucede, ¿sí? Toda esta historia la pueden leer en 2 de Samuel 11. Voy a resumirla brevemente, la pueden leer ahí y al final vamos a terminar leyendo ya una parte a la que quiero llegar textualmente. Y se las narro brevemente. Resulta que David ya es rey. Les digo, en 2 de Samuel, capítulo 11, lo pueden encontrar. David ya es rey en Israel. El pueblo está peleando una batalla, pero por alguna razón David está en su palacio. Ahora, esto no era común en ese entonces. No es común que si el pueblo o los guerreros están en la batalla, el rey está en su palacio. Eso no es lo común. Y nos puede decir con unas alertas rojas. Quizá algo estaba pasando en el corazón de David. Lo podemos llamar soberbia, lo podemos llamar indiferencia a lo que el pueblo a los guerreros estaban atravesando. Y entonces nos dice la historia ahí en 2 de Samuel que ve a una mujer bañándose en el río y la manda a llamar. Y no solo la manda a llamar, sino que se acuesta con esta mujer sin ser su esposa y después se da cuenta que esta mujer estaba casada con uno de sus guerreros que estaba pues en la guerra, valga la redundancia. Y no vemos ninguna raíz o un brote de arrepentimiento, sino al contrario, se va más profundo, mandando matar a su esposo, mandando matar a este guerrero. Y entonces, regresando a la historia del aeropuerto, vemos que David está quizá cargándose con este equipaje, ¿sí? Lo podríamos decir así. Después de que él muere, él toma a esta mujer como su esposa y ella queda embarazada. Pero semanas después, meses podríamos decir más bien, vean lo que dice la Biblia textualmente. Dice, el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Y David escondió este acto, este pecado, había pecado contra Dios y lo esconde completamente el mayor tiempo posible hasta que es confrontado por un profeta llamado Natán. ¿Sí? Y el profeta Natán va con David y confronta a David y David recibe una palabra muy fuerte y quiero que aguanten conmigo esta palabra y se las voy a parafrasear porque básicamente lo que Natán le dice es: por causa de tu pecado tu hijo que ya había nacido morirá. El hijo con el cual se embarazó Betsabé, en medio de tu pecado, ese hijo morirá de una enfermedad grave. No olvidemos que seguimos en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, donde había acciones, consecuencias. Y quiero leerlo textualmente lo que sigue. En 2 de Samuel, capítulo 12. Voy a irme aquí.
capítulo 12, versos 13 al 25. Chequen lo que sucede. 12, 13 al 25. Ya se me está deshaciendo esta Biblia. Siguen acá conmigo, ¿verdad? Ya más dormidos, pero ok. Vean. Estoy en 1 Samuel, perdónenme. Ups. 2 Samuel, capítulo 12. Ok. Verso 13. Dice el verso 13. Bueno, voy a leer desde el 11 mejor, para que sepamos lo que sucede. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Fuertísimas palabras. Dice entonces el verso 13. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Y aquí por primera vez vemos un brote de arrepentimiento de parte de David. He pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después de que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo de David, que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo. Y vean lo que hizo David: y no comió, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, verso 18 dice: al séptimo día el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Y cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato, David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Vean lo que hace después. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Qué fuerte historia. Pero ¿por qué me impacta tanto esta historia? Y lo voy a hablar como proyectada en mi vida, ¿sí? Yo estoy seguro que si yo hubiera hecho y atravesado por esta situación, quizá algunos se van a relacionar conmigo. Que pecas y sientes que ahora no solo está la mancha ahí, sino que tienes que recuperar la relación con Dios. Que tienes que recuperar lo que has perdido, que tienes que recuperar porque pecaste contra Dios. Y lo más común es que cuando caemos, yo veo esta historia y yo digo, o sea, muere el hijo, pero probablemente si fuera yo, lo que yo habría hecho es, probablemente Danilo habría seguido tirado en el suelo ayunando hasta sentirse bien consigo mismo, hasta sentir de que 3 días más ayunando para sentir que estoy haciendo lo necesario para recuperar la relación con Dios. No sé si me estoy explicando con esto. Que cuando caemos o cuando pecamos contra Dios, lo más común es que nos sentimos alejados y decimos, no, tengo que recuperar ahora esa relación con Dios. Tengo que recuperar por medio de orar. Y al siguiente día estamos orando un chorro, varias horas. Estamos leyendo y leyendo y leyendo hasta que 4 o 5 días después, quizá una semana o quizá más, dependiendo de lo que tú sientas que fue tan grave o no tan grave, te sientes bien. Y lo curioso es que cuando te sientes bien, empiezan a cesar las otras cosas. Empiezan a cesar la lectura, empiezan a cesar la oración, empieza a cesar todo eso, empieza a bajar. ¿Y sabes qué nos demuestra? Que seguimos creyendo que tenemos que ganar una relación con Dios. Pero aquí lo que me muestra de David es que David tenía un entendimiento que la relación con Dios
ya no dependía tanto de él, sino del amor de Dios hacia él, que si él lo había perdonado, el perdón era efectivo. Y eso es lo que nos cuesta tanto creer a todos nosotros. ¿Por qué? Porque quizá nuestro perdón no es muy efectivo. Quizá yo, si Juanca me hace algo que me lastima, yo le digo, perdón, sí, te perdono. Pero quizá yo internamente estoy pasando un proceso para perdonarlo, ¿sí? Y Juanca lo sabe, quizá, ¿no? O sea, no sé, no me hagas nada, vato. Pero, ¿me explico? Dudamos de la efectividad del perdón de Dios y eso nos está costando mucha vida. Pero ¿qué si te dijera el día de hoy que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús? Que para que los que están en Cristo, si tú quizá hace rato antes de entrar aquí pecaste, hiciste algo y te sentías tan indigno de entrar, quiero que sepas algo muy, muy importante. Dios no te está viendo a ti. Dios está viendo a Cristo. Dios está viendo a Cristo. Sé que es un tema, los veo así como medio confundidos algunos los perdí hace mucho antes ahí con la historia del aeropuerto, sorry. Se quedaron pensando, ¿cómo le haría yo para ser más efectivo en mis viajes y ser como Danilo? Así, ¿no? Pero quiero nada más, o sea, que asentemos nuestra mente. Mira, es más, cierra tus ojos un momento y medita en esto, ¿sí? Meditemos en esto como iglesia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y así como David pudo levantarse después de la muerte de su hijo, lavarse y dirigirse directamente a adorar, nos muestra que esa es una actitud que Dios quiere que tengamos. Un aprecio por la efectividad de su perdón a nuestras vidas. Su perdón es efectivo. Su perdón es efectivo. Y quiero cerrar ya nada más leyendo algo en Romanos capítulo 7. Gracias, vato. Eso no te lo reveló ni carne ni nada de que vinieras aquí a tocar el piano. Quiero leerles Romanos capítulo 7, verso 18 en delante. Vean lo que dice. Y Pablo está escribiendo esto a la iglesia en Roma. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Pablo aquí está diciendo y enseñándonos, hay una fuerza que está operando en contra de la fuerza del Espíritu que nos quiere llevar hacia el pecado. Pero gloria a Dios que ese hombre, ese viejo hombre ya fue crucificado, aun cuando los hábitos quieren seguirnos arrastrando, los hábitos de ese antiguo hombre. Pero chequen esto, dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Y algunos se sienten así como que aliviados porque no soy el único, ¿sí? Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y muerte? Y luego dice el verso 25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor.
Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Por lo tanto, dice el verso 1 del capítulo 8, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Nos damos cuenta? Cuando yo estaba escribiendo el mensaje dije, ahí vamos a estar todos aplaudiendo o algo así, pero fue distinto, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta creer esto? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Les cuento algo, hace unas semanas recién había llegado Jairo y recuerdo mucho que estábamos en el carro. Le dije, Jairo, tengo que confesarte algo. Pequé, vato. Pequé. Y la neta me siento bien mal. Estoy triste. Y jamás me van a olvidar las palabras de Jairo diciéndome, Dan, ¿sabías que a Dios ya no le contrista tu pecado? Y yo, herejía. Dice, ya no le contrista tu pecado. Y yo, ¿pero por qué? Dice, porque ve a Cristo en ti. ¿Cuándo vas a entender eso? ¿Y cuándo vas a ser libre de la culpa? Porque cuando seas libre de la culpa vas entonces a poder andar con la certeza, con una mayor certeza y una mayor libertad. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que tú no fuiste quien te acercó a Dios, sino que Dios te acercó a ti? Si Él te acercó a ti, no hay manera que tú te separes porque Él fue el que te acercó a ti. A veces nos sentimos como si estuviéramos escalando una montaña tratando de llegar a la punta del Everest, ¿sí? Para poder volver, para encontrarnos con Dios, y pecamos y nos resbalamos y nos caemos. Ya había llegado a la punta y ahora estoy más abajo. Y entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? A veces sentimos de que, a subir la montaña otra vez, a escalar. Y nunca nos dimos cuenta que habíamos subido en una góndola. Sí, en el carrito ese que te lleva. Imagínate una persona ridícula cayéndose dentro de una góndola de esos carritos. ¡Ay, me caí! Ya no estoy en la cima, no. Y rodándose en el suelo y arrastrándose. Creo que así de ridículos nos vemos cuando creemos que tenemos que recuperar lo que está perdido, porque nada está perdido, porque lo hemos ganado en Cristo. Y eso quizá para algunos es, ay, Danilo, qué peligroso. Sí, es un mensaje sumamente peligroso. Pero tampoco es un mensaje que es un permiso para pecar. De hecho, si tú en este momento pensaste, qué chido, entonces quiere decir que ya no hay condenación, ya no puedo pecar, te quiero invitar a algo, a que conozcas a Cristo, ¿sí? Quiero invitarte a conocer a Cristo Jesús, porque aquellos que entienden este mensaje de que ya no hay condenación, van a correr libres, van a correr con mayor poder, van a correr sabiendo que el Espíritu Santo está en ellos y no los abandona. El Espíritu Santo no te abandona. ¿Y sabes por qué lo puedes saber? Porque cuando te sientes mal dentro de ti, que dices, pequé contra Dios, te digo algo, es el mismo Espíritu que te está diciendo, hey, esto no es de la vida del Espíritu. Pero ya no hay condenación. Una vez que nosotros decimos, me arrepiento, Dios, perdóname, podemos seguir en el camino en el que estábamos. Y qué poderoso va a ser cuando los creyentes sean liberados de las cadenas de sentir que tienen todo este bagaje y empecemos a caminar en la libertad a la cual Cristo nos llamó. Les digo algo, desde que Jairo me compartió esa palabra hace 2 meses,
hubo una libertad en mí que dije, no manches, nada que yo pueda hacer me puede separar de Cristo Jesús, porque estoy en Cristo. Y si estamos en Cristo, no hay condenación. Y si tú el día de hoy dices, yo necesito estar en Cristo, te animo a que el día de hoy en tu corazón, con tu mente, con tus labios digas, Dios, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Quiero yo estar en Cristo. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación porque Él ya está con nosotros. Él no voltea su rostro ni nos deja, porque ve a Cristo en nosotros y siempre lo vio así, y es por medio de la fe. Podemos andar en el poder del Espíritu porque Él habita y permanece en nosotros. ¿Alguien está agradecido por eso? Yo sé que estuvo denso el mensaje. Gracias. Sí, me sentí así como que, ay Señor, a ver si entienden. Y a ver si soy capaz de traer este mensaje. Cierra tus ojos conmigo. Dios, hoy recibimos tu perdón. Hoy recibimos tu perdón, Dios. Quizá algunos sienten aquí decir, Dios, perdóname. Y está bien. Puedes decir, Dios, perdóname, porque sé que he pecado contra ti. Perdóname. Pero una vez que oras eso, ahora empieza a dar gracias. Gracias por la efectividad de tu perdón. Puedes darle gracias. Te invito a que lo puedas hacer de manera que tú te puedas escuchar. Que empieces a decir, Dios, gracias porque la sangre es efectiva. Gracias porque ves a Cristo en mí. Gracias, Jesús, porque ves a Cristo en mí. Y ya no depende de lo que hago o no hago. Cristo habita en mí. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que sea tal este entendimiento, tal esta conciencia de que tú habitas dentro de mí, que eso impacte mi vida, Dios, y que nos lleves a cada uno a la palabra, nos lleves a la oración, no por condenación, sino porque hemos encontrado libertad, Dios, hemos encontrado fortaleza, hemos encontrado el poder del Espíritu que nos capacita para acercarnos, que nos ha acercado, que nos capacita para conocerte. Te damos tantas gracias por eso, Dios. Y para los que hoy quizá aquí, Señor, se encuentran dudosos de si han encontrado perdón, yo te pido, Espíritu Santo, que puedas de sus labios, en sus labios poner estas palabras de decir, Dios, perdóname. Y hoy reconozco que Jesús es Salvador, que Jesús es Señor y que fuera de Él no hay salvación, que no hay otro nombre como su nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. All right.